Amén. Gloria a Dios. Amantísimo Padre Celestial, Dios bueno y maravilloso, Dios de gloria y Dios de poder, Padre Santo, Padre de la gloria, hoy en esta hermosa y preciosa tarde, Padre Santo, nos presentamos delante de ti, mi Dios amado. Padre, primeramente agradeciéndote por la vida de cada uno de mis hermanos. Gracias porque les permitiste, mi Dios amado, poder, Señor, estar aquí en esta casa. Señor, aún con los problemas que ellos tienen, aún con las circunstancias, aún con las enfermedades, Señor, que ellos acarrean, Padre amado, tú les ayudaste a llegar aquí, Padre. Estoy agradecido, Señor, y te pido que los bendigas en gran manera, mi Dios amado, y que los llenes, Señor, de toda fuerza y de toda sabiduría y de toda gracia, Padre amado. Padre, yo te pido, Señor, que renueves sus fuerzas, que renueva, Señor, mi Dios amado, su mente, su espíritu, Señor, se engrandezca, Señor, delante de tu presencia, Padre, para que ellos sean llenos, Señor, con el bálsamo, Señor, de la unción de tu espíritu, Padre amado. Te pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús, que en medio de esta palabra, que en medio, Señor, de esta prédica, Padre amado, haya libertad, haya sanidades, haya, Señor, que las cadenas sean rotas, haya, Padre amado, que los yugos se pudran, Padre Santo, y que podamos ser libres en el nombre de Cristo Jesús. Señor, oramos por los enfermos, por los cautivos, por aquellos que están, Señor, en las cárceles, Padre amado, por aquellos que se han apartado, papáito lindo. Te pedimos, Señor, que los traigas nuevamente a tu casa, Padre amado. Por aquellos que no han conocido el evangelio, mi Dios amado, úsanos a nosotros para llevar ese evangelio de salvación, Padre amado. Padre, yo te pido, Señor, que me uses a mí, mi Dios amado. Úsame, Padre Santo, para que tu palabra, Señor, sea eficaz, Padre Santo. Pasa ese carbón encendido sobre mis labios. Toma ese querubín, Señor, con esas pinzas, Padre, para que ese carbón pase sobre mis labios. Pero prepara la tierra, mi Dios amado, que hoy esta tarde recibirá tu palabra. Ayúdanos, Señor, a entender, Señor, tu propósito. Padre, sabemos que tu reino, Señor, está aquí. Tu reino se acerca, Padre. Tu reino, Señor, mi Dios amado, lo esperamos con ansia, Padre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. A ti te doy toda la gloria, toda la honra, todo el honor y el imperio por los siglos de los siglos. Y la iglesia que se va con Cristo dice: la iglesia que se va con Cristo dice: dale palmas al Rey que vive, que reina por los siglos de los siglos. Dígale que está a su lado, prepárate. Dígaselo, no le tengan miedo, no le va a hacer nada. Bueno, la esposa al esposo sí le puede dar un filedazo, pero nada más hasta ahí va a pasar. Aleluya. Pero dígale que está a su lado, prepárate. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Jehová. Vamos entonces a la palabra de Dios. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Capítulo 6, versículos. Aleluya. Bendito sea el Señor. La gloria sea para el Señor. Aleluya. Del 1 al 4, vamos a leer. No, perdón, Romanos 6, perdón. Aleluya. Vamos a leerla en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué pediremos? Perseveraremos. Aleluya. Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Dígame que está a su lado, en vida nueva. Gloria a Dios, aleluya. Tome asiento rapidito. Voy a tratar de agarrar, aleluya, lo necesario. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Damos la bienvenida a los hermanos que están en las redes sociales, que nos apoyan, gloria a Dios. Nos llaman de otros países, bendito sea el Señor. También, ¿verdad? Se comunican ahí varios pastores. Damos la bienvenida.
Hoy como título el Señor puso en mi vida, aleluya, en esta semana. Habían dos prédicas que el Señor estaba poniendo en mi vida. Primero era el Apocalipsis 6:1 en adelante. Aleluya. Creo que muchos la conocen. Si no la conocen, búscala. Es muy importante, que algo que está sucediendo ahora en estos momentos. Pero el Señor, aleluya, también puso, aleluya, esta prédica que me impactó. Porque si no hubiera existido y si no hubiera habido el pecado, aleluya, no estuviéramos nosotros en este momento. Y muchas veces hablamos del pecado como algo insignificante, como algo que vivimos diariamente, como algo que andamos con él como si fuera una cadena de oro, como tuviéramos una pulsera, un reloj, como algo insignificante. Pero verdaderamente que el pecado es algo, aleluya, que el cristiano tiene que totalmente dejar y abandonar. Cuando totalmente entiende que Cristo es su Salvador, cuando ha recibido a Cristo, ha sido bautizado por nuestro Señor Jesucristo, bueno, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y ha recibido el bautismo del Espíritu Santo en sí mismo. El pecado ya no tiene que vivir en nuestras vidas. Bíblicamente Dios nos habla del pecado desde Génesis hasta Apocalipsis. Es una palabra que ha estado sonando en el mundo entero desde el principio de la fundación del mundo. Y vemos, aleluya, que en el principio sucedió el pecado por el motivo, aleluya, de que Adán y Eva cometieron pecado. Mas sin embargo, en el principio anduvieron en la inocencia. Y al conocer el pecado, pudieron ver muchas cosas y pudieron experimentar también muchas cosas. Pero hoy la humanidad, el pecado es como decir una simplemente palabra. Una palabra sencilla, una palabra en la cual tal vez no está haciendo ni efecto. Mas sin embargo, la palabra pecado tendría que hacer un efecto en su vida. Porque nosotros estamos viviendo en el mundo, dice la palabra, pero no somos de este mundo. Vivimos para Cristo, no vivimos para el mundo. Pero sin embargo, aleluya, si se lo dan, déselo de verdad, aleluya. Porque yo estoy hablando de la iglesia de Cristo. Hablando de la iglesia de Cristo. Mire, la palabra pecado se define como la transgresión de la ley de Dios. Una acción de pensamiento o sentimiento que va en contra de sus mandamientos y su voluntad. Es una desviación de la santidad. Oigan lo que es una desviación de vivir en la santidad. ¿Y qué es la desviación o el pecado viviendo sin Cristo? Aleluya. Eso significa, aleluya, que en su vida no ha habido un nuevo nacer, no ha habido una nueva forma de vivir para Cristo, aleluya, sino que hay una desviación que el enemigo está poniendo diariamente ahora en la vida de los cristianos. Pero nosotros tenemos que entender y tener, aleluya, un despertar en el espíritu. Si nosotros vivimos en la carne vamos a andar todo el tiempo. Si nosotros vivimos en el espíritu, tendremos la palabra de discernimiento. Y esa palabra de discernimiento nos va a dar y nos va a caracterizar verdaderamente ser hijos de Dios, como Él nos ha mandado a llamar ser hijos de Dios. Ahora, el pecado no tendría que vivir en nosotros. El pecado no tendría que ser parte de nosotros. El pecado tendría que ser algo que está separado de nosotros totalmente. Pero muchas veces cometemos pecado y creemos que no estamos haciendo bien las cosas. Y creemos que las cosas que estamos haciendo están bien. Muchas veces a lo bueno le llamamos malo y muchas veces a lo malo le llamamos bueno. Pero cuando nosotros tenemos la revelación de Cristo, cuando tú entiendes el caminar de Jesús en tu vida, cuando tú vas caminando y vas aprendiendo lo que Jesús te está hablando a tu corazón, vas entendiendo que el pecado no tiene que vivir en ti. Vas entendiendo que el pecado no tiene que ser parte de tu vida. Tú tienes que ser parte, aleluya, del crecimiento en Cristo Jesús, pero no ser parte del pecado en tu vida. ¿Alguien me está entendiendo lo que estoy diciendo? ¿Alguien me está entendiendo? ¿Alguien me está comprendiendo?
ser humano y Dios. ¿Qué cosa, verdad? ¿Cuántas letras tiene este pecado? Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 letras tiene el pecado. Nos separa de Dios. El hermano decía, aleluya, en medio de la alabanza: si tú te sientes que estás sucio, si tú te sientes que estás arrugado, pídele a Dios ahora que Dios te limpie, que Dios, aleluya, ponga tus vestidos blancos como lindo de blanca, aleluya, santo Señor. Que tus trajes sean verdaderamente representados delante del Señor, y que cuando Dios te llame a su presencia te diga: ay, siervo mío, en lo poco me serviste, pero en lo mucho te voy a poner. Aleluya. Creo que eso es lo que todo cristiano queremos. Amén. Amén, iglesia. Si comparo. Aleluya. Tipos de pecados. Hay diferentes tipos de pecados, hermanos, incluyendo el pecado del pensamiento. Usted sabe que la palabra de Dios dice de que aún los pensamientos del Señor, aleluya, los va a juzgar. Aún los pensamientos. Y empezamos nosotros, bendito sea el Señor, a decir: bueno, si yo pienso, aleluya, algo de mi hermanito, algo del pastor, algo de alguien, aleluya, nadie me va a poder decir nada. Tienes toda la razón del mundo, nadie te va a poder decir nada. Pero una cosa sí te digo: Cristo sí te lo va a reclamar, Cristo sí te lo va a reprochar, Cristo sí te va a decir: ¿por qué pensaste eso en contra de mi siervo? Dice por ahí, aleluya, que hay uno que señala, aleluya, pero hay 4 que lo señalan a uno mismo. A veces nosotros miramos el pecado del hermano. A veces nosotros queremos abrirle el ojo al hermano para ver la paja que tiene, pero no queremos ver la vida que nosotros andamos. Es algo que el hombre o la humanidad no tiene que vivir en el pecado. O estás con Cristo o estás sin Cristo. Amén, iglesia. Gloria a Dios. Cuando nosotros vivimos para Cristo, las cosas fluyen. Tal vez tienes problemas, tal vez tienes dificultades, pero Dios fluye en tu vida. Y Dios empieza a levantarte. Y Dios empieza a transformarte. Y Dios empieza a cambiarte. Ya tu forma de caminar ya no es la misma. Ya tu forma de pensar ya no es la misma. Ya tu forma de hablar ya no es la misma. Porque el pecado está desvaneciéndose. El pecado ya no está existiendo en tu vida. La palabra pecado es lo que nos separa verdaderamente de la gracia y la voluntad de Dios. Es verdaderamente la que nos aparta de Dios. Pero yo quiero hablarte de algo. Y a su nombre. Mira, quiero avanzar rápidamente. Hay 4 formas de conocer la palabra pecado y me puse a indagar. 4 formas traduciéndolo al griego. Y es impresionante. Yo no sabía, yo pensaba que la palabra pecado solamente se podía transferir de una sola palabra en griego para poder declarar todo lo que es un pecado. Pero verdaderamente que fue sorpresa para mi vida y me impactó tanto que dije: Señor, pero tanto así es el pecado, tanto así es la abundancia del pecado en el mundo. Y mire, voy a llevarnos así rapidito, gloria a Dios. Váyase a Juan 9:35 al 41. Dice la primera palabra, para traducir el pecado en griego, en la primera palabra, y usted tal vez se va a identificar con alguna de ellas. Rapidito lo voy a hacer, aleluya. La primera se llama Hamaraitá. Escucha que Hamartía. Así es, Hamartía. Esa es la primera palabra en griego, como se define la palabra, aleluya, pecado. ¿Y qué quiere decir, aleluya? Significa transgresión, significa infracción, significa pecado, aleluya. En el versículo, bendito sea el Señor, 9:35 de Juan dice, aleluya: oyó Jesús que le habían expulsado
y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Aleluya. Y dice el 36, respondió él y dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Aleluya. Le dijo Jesús: pues le has visto, y el que habla contigo él es. Y él dijo: creo, Señor, y le adoró. Dijo Jesús: para juicio he venido yo, dice Jesús, a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron: ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús le respondió: si fueras ciegos, no tendrías pecado. Mas ahora, porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Yo no sé, a usted no lo lleva este versículo, en el versículo 41. Léalo bien para que usted lo entienda. Y se lo voy a repetir suavecito para que usted lo pueda discernir un poco. Dice: Jesús les respondió: si fuerais ciegos, o sea, si no vierais, si no pudieras ver absolutamente lo que hay afuera en el exterior del pecado, aleluya, la suciedad, el mal olor que recibe esa palabra, aleluya, el pecado, bendito sea el Señor, dice: no tendríais pecado. Mas ahora, ¿por qué decís vemos? Vuestro pecado permanece. Aún viendo, hermanos, aún viendo que nosotros caminamos en pecado, aún viendo que nosotros estamos caminando, aleluya, en el camino que Jesús nos ha trazado, cometemos pecado, hablamos mentiras, levantamos falso testimonio contra el hermano, hablamos, aleluya, bendito sea el Señor, engaño, hablamos cosas que no son de parte de Dios y decimos: estas cosas son pequeñas, los pecados. Mas sin embargo, yo le digo algo en esta tarde: claro que sí es pecado, porque a Dios nada de lo que yo o lo que usted diga se le va a escapar. Si nosotros seguimos caminando en pecado, no vamos a tener la recompensa que tanto anhelamos. No vamos a tener recompensa de lo que tanto anhelamos. ¿Y qué es lo que anhelamos? Irnos con papá, irnos al cielo, sabiendo hacer lo bueno. No lo hacemos, también se nos cuenta como pecado. Usted lo sabe muy bien. Dígale que está a su lado: despiértate. Vamos, dígale que está a su lado: despiértate. Segunda palabra, adikia, significa infracción, maldad, injusticia. ¿Sabe que muchas veces nosotros somos injustos? ¿Sabe que muchas veces actuamos nosotros injustamente? ¿Sabe que muchas veces, aleluya, nosotros venimos, aleluya, bendito sea el Señor, en vez de ayudar al hermano a levantarlo, aleluya, del suelo, lo primero que hacemos, si es posible, ponerle el pie aquí en el cuello y hundirlo más? A veces nosotros somos injustos porque tal vez el hermano, aleluya, está viniendo a la casa del Señor con una dificultad, con una necesidad. Tal vez está viniendo, aleluya, con un problema muy grande. Y muchas veces, aleluya, se levantan hombres y mujeres a decir, aleluya, bendito sea el nombre de Jehová. A decir: pero bueno, este viene sin ánimo, este viene sin ganas de alabar a Dios, este viene, aleluya, no quiere levantar las manos. Lo que pasa es que lo que está pasando esa persona, aleluya, no lo está pasando tú en ese momento. Pero el día que tú estés pasando en ese momento, tú vas a querer que haya misericordia sobre tu vida. Aleluya, en vez de tener misericordia, nosotros somos injustos porque levantamos un falso en contra del hermano. Hermanos, nosotros tenemos que entender que el amor de Jesús fue grande y lo demostró en ese madero por usted y por mí. ¿Cuántos de aquí nosotros, antes de, aleluya, de estar en este lugar, no éramos indignos de estar delante de la presencia de Dios? Éramos borrachos, aleluya, fumábamos, aleluya, decíamos malas palabras. Ay, santo, aleluya, parece que aquí solamente, aleluya, no hay esos, aleluya. Yo soy el único que está aquí porque estaba sucio, estaba perdido, pero Cristo me rescató, aleluya, y entendí que el pecado no tiene que vivir en mí, entendí que el pecado tiene que salir de mí, entendí que el pecado no existe, aleluya.
entonces no se hubiera puesto en esa cruz para morir por ti y por mí. Para eso no hubiera existido entonces desde el principio de Génesis, no hubiera existido el pecado. Para eso entonces el pecado no hubiera existido. Pero Dios, teniendo misericordia por nosotros, como dice ahí, aleluya, bendito sea el Señor, en Romanos 5, aleluya, 12, dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuantos todos pecaron, dice el Señor. Todos pecamos. Y vemos que la palabra, no sé, es como algo que no entendemos qué significa pecado. Yo no sé cuál es, aleluya, su definición en su mente, en su vida espiritual. ¿Qué significa el pecado? Pero el pecado significa muerte. El pecado significa no una muerte, aleluya, natural. Significa una muerte, aleluya, espiritual. Aleluya, muchos andan caminando pero están muertos. Muchos andan, aleluya, diciendo gloria a Dios pero están muertos. Muchos andan, aleluya, bendito sea el Señor, diciendo amén pero están muertos. Porque viven en el pecado. Pero yo te digo una noticia. Mire, yo no voy a terminar. Creo que ni comencé. No comencé. Me quedé cortito. Quiero que llegue la primera, pero le voy a dar las otras dos palabras para que ustedes las puedan entender. La tercera palabra se llama anomía. Esto es en griego. Significa iniquidad, desafío a la ley de Dios. El cuarto, aleluya, bendito sea el Señor, se llama apistia, incredulidad, infidelidad. ¿Cuántas veces nosotros hemos sido incrédulos al poder de Dios? ¿Cuántas veces nosotros, aleluya, hemos visto las maravillas de Dios? Miren, aleluya, bendito sea el Señor. Hace aproximadamente 2 semanas y pico llevamos ya, aleluya, de lo que Dios habló a mi vida. Bendito sea el Señor. Y vemos, aleluya, bendito sea el Señor, con la hermana Emerita, aleluya, Dios está haciendo la obra ya. Aleluya, allá anda ella contenta porque ya sus piernitas, su tobillito, ahí anda ya sanando el Señor, aleluya. Ese es el poder de Dios y de creer en Dios, aleluya. Bendito sea el Señor. Cuando no hay incredulidad, cuando no hay pecado, no hay incredulidad. Cuando no hay pecado, aleluya, bendito sea el nombre de Jehová, no hay cegadez espiritual. Muchos por el pecado andan ciegos. Mira, hermano, yo le voy a decir algo. Ya escuchen esta tarde. Usted está aquí porque usted necesita de Jesús. Usted no está aquí porque Jesús necesita de usted. ¿O usted cree que Jesús necesita de usted? ¿O necesita de mí? Mira, hermano, si Dios quiere en este mismo momento, me baja de aquí, trae otro y lo pone. Porque si a Dios no le agrada como yo estoy, aleluya, bendito sea el Señor, predicando, Dios trae y pone a otro aquí arriba. Yo no conozco tu corazón, yo no conozco tu pecado, ni tampoco te lo vengo, bendito sea el Señor, a sacarlo a luz, porque no ese no es mi trabajo. Mi trabajo es decirte que está Cristo Jesús, el único que perdona todos los pecados del mundo. Aún así al asesino, aún así al violador, aún así al adúltero, aún así al fornicario. Cristo Jesús dice en su palabra que nuevas son su misericordia todos los días, aleluya. Y si yo lo creo, yo sé que allá hay una iglesia que también lo cree, que hay una iglesia que también sabe que hay un Cristo que perdona, hay un Cristo que levanta, hay un Cristo que transforma, hay un Cristo que da vida. Si hoy me dices, aleluya, bendito sea el Señor, vete afuera con algo que hiciste. Mira, yo te digo la verdad, no hay pecado que Dios no pueda perdonar. Solo hay uno: aquel que blasfema en contra del Espíritu Santo no tendrá perdón, ni en este siglo, ni en el próximo, ni en el venidero, como dice la palabra de Dios. Pero la palabra pecado no tiene que vivir en tu vida. La palabra pecado tiene que desaparecer
cometido errores? Sí, hermano. ¿Quién aquí no ha cometido errores? Levante la primera mano ahí, que quiero ver yo, aleluya, que diga: yo nunca he cometido errores, yo nunca he cometido pecado. Para que venga el Señor, se la mochi. Dice la palabra que aquel que diga que no ha cometido pecado va a ser mentiroso al Señor. Porque nosotros fuimos concebidos del pecado. No sé la circunstancia del pecado que tú crees que estás cargando, que eso hace de que tu vida no sea como tú quieras para el Señor. Cuando tú recibiste a Cristo en tu corazón, dice la palabra de Dios que Él tomó todas esas cosas sucias, asquerosas, hediondas, sin buen sabor. Aleluya. Las agarró, dice, y las tomó y las tiró al fondo del mar. Cuando recibiste a Cristo, Dios te perdonó en ese momento. Cuando recibiste a Cristo, tu nombre fue escrito en el libro de la vida, porque la palabra me lo dice, la palabra me lo recalca en cada versículo de la vida. Dios, cuando tú recibiste a Cristo, Dios ya te conocía desde el vientre de tu madre y sabía, aleluya, que tú ibas a ser alguien especial en esta tierra. Pero que el pecado, que el enemigo, aleluya, cada día te pasa recordando: hiciste esto, dijiste lo otro, hablaste esto, estás lleno de pecado, estás lleno de suciedad, estás lleno, aleluya, bendito sea el Señor, de maldad. Todas esas cosas, Dios, nuestro Señor Jesucristo, la pagó en ese madre. Tal vez estás sintiéndote que estás sin fuerzas y dices: yo no puedo servir a Dios, yo no puedo servir a Dios, me siento sucio porque el pecado está viviendo en mí, me siento mal porque estoy viviendo el pecado, me siento sucio porque el pecado me transforma en lo que yo no quiero ser. Pero te tengo una noticia ahora, aleluya, y a las 3:52 te lo voy a decir, aleluya. Y si tú no lo sabías, déjame decirte que hay uno, aleluya, que ha vencido el pecado, ha vencido al enemigo, ha vencido esa voz que te está diciendo que tú no sirves, te está diciendo, aleluya, que por ese pecado tú no puedes vencerlo. Aleluya, déjame decirte que ese es Cristo Jesús, porque entregó su vida por ti y por mí, aleluya. No hay pecado que Dios no pueda limpiar. Pero pastor, es que cada vez, también cuando estoy, aleluya, en el camino del Señor, vienen momentos de debilidad, vienen momentos, aleluya, que me siento débil, que me siento sin fuerza, que me siento y pienso que voy a caer, y el pecado otra vez viene a mí, aleluya. Tienes el poder de decirle al pecado: en el nombre de Jesús, yo te reprendo en el nombre de Jesús, aleluya. Usted tiene el poder, la autoridad de pararse y decirle: aquí no vas a entrar, porque este es el templo y morada del Espíritu Santo. Puedes decirle eso, puedes hablar de eso. Y si tú has pecado, si tú has pecado, yo sé que Dios te puede perdonar. Solo necesitas levantarte una vez más. Vamos a poner de ejemplo los bebés. Tengo 7 minutos todavía y le pedí media hora todavía al pastor Eric. Vamos a poner los bebés. Ustedes ven los bebés cuando empiezan a caminar. ¿Qué sucede? 2, 3 pasitos, caen, se vuelven a levantar. 2, 3 pasitos, caen, se vuelven a levantar. Y es cuando empiezan a caminar 2,
2, 3, 4, 5, 6 pasitos y empiezan a seguir. Que cuando estés en el suelo, que eso no, el golpe que recibiste no te haga quedarte ahí abajo, sino que al contrario, el golpe que recibiste te haga ser mejor que antes, te haga ser una persona verdaderamente en Cristo Jesús. Que Dios te levante, que Dios te restaure, que Dios te llene de su fuerza, aunque haya cometido cualquier pecado, pero que Dios, aleluya, está aquí contigo para decirte, aleluya, que Él caminará contigo todos los días de tu vida, que Él caminará contigo para protegerte, que caminará contigo para levantarte. Que no viva el pecado en ti, que muera el pecado en ti. Mira que está a tu lado, que muera el pecado en ti. No, pero muchas veces nosotros somos como los niños también. Decimos, ¿verdad? Qué bonito se siente, ¿verdad? Levantar. Ok. Denle un bombón a un niño. Quíteselo ahora. ¿Qué problema es que se metió usted, va? Empieza a gritar, empieza a llorar, a patalear y todo. A veces así somos con el pecado también. ¿Saben que también así somos? Como los niños. Decimos, le queremos dar a papá siempre, pero a la misma vez lo abrazamos y le decimos, no. Abrazamos el pecado. Hay una palabra muy hermosa que se llama santidad. Hay un versículo muy hermoso que dice que sin santidad nadie verá al Señor. Los altares se están convirtiendo en circo. Gente payasa que está levantándose a atraer que la gente se ría, que la gente esto y el otro. Usted puede hacer un comentario para salir de la rutina, pero no traer al altar el pecado del mundo. Hay gente que está haciendo y enseñándole a las congregaciones a que el pecado tiene que ser dulce como un manjar. No importa, hermanito, lo que tú hagas, está bien. Ven a la iglesia. Hermanito, trae tus diezmos, no te preocupes. El Señor conoce tu aflicción y conoce tu pecado y Dios ya te lo perdonó. Pídele perdón a Dios. Qué horrenda expectativa recibiremos nosotros delante del Señor. Y creemos que los pecados solamente son pecados de muerte, aquellos que significa que tú mataste, que tú robaste, que tú, aleluya, hablaste algo mal de otra persona, cuando verdaderamente hay pecados más ocultos dentro de ti, como el hermano del hijo pródigo. Que en el hermano del hijo pródigo, bendito sea el Señor, teniéndolo todo, pero había en él amargura, había en él odio, había en él envidia. Esos pecados nadie te los va a ver. El único que los va a ver es Jesús de Nazaret. Cuando tengas algo en tu corazón, deséchalo. Échalo fuera en el nombre de Jesús. Pero somos como esos niños que agarramos el pecado y nos saboreamos y lo queremos tener abrazado, que no nos quite. ¿Vale la pena vivir con el pecado? ¿Vale la pena la muerte de Jesucristo en ese madero? ¿Vale la pena que Isaías haya hablado de Jesús, que iba a enmudecer, que no iba a hablar, que no iba a decir nada por amor a nosotros? ¿Valió la pena que Jesús entregara su vida, convertirse en hombre, cuando estaba en el reino de los cielos, aleluya, que los ángeles le servían? ¿Valió la pena verdaderamente? ¿Valió la pena de que Él dejara toda su comodidad, dejara su reino, dejara su potestad, dejara su justicia para venir y morir y convertirse en carne y morir por ti y por mí? Pero seguimos viviendo con el pecado.
si puede, hermanito. Alábele si puede. Alábele si puede. Mira. Te voy a decir algo. No te estoy diciendo de que ya no vengas aquí a la iglesia, que te apartes y que te vayas para el mundo. No. Yo no te estoy desechando. Señor, reprenda ese pensamiento inmundo. Mire, cómo Dios lo revela, ¿verdad? Cómo Dios habla a uno. Cuidadito, usted se va a poner a pensar y va a decir, el pastor Denny dijo de que nosotros no tuviéramos el pecado y que no seamos no se haga nudo en su mente. ¿Ok? No, yo le vengo a hablar de algo especial. Tú cometiste un pecado, tienes el derecho de levantarte otra vez. Tú fallaste, levántate otra vez. Tú hiciste algo indebido, levántate otra vez. Tú blasfemaste, levántate otra vez. Tú pensaste algo en contra de Dios, levántate otra vez. ¿Sabe una cosa que yo he aprendido? Y le voy a contar algo, miren, muy personal. Hace años atrás, yo le pedí perdón al Señor. Y le he dicho al Señor, Señor, perdóname cada vez que viene ese pensamiento a mí y viene ese recuerdo, aleluya. Yo le he dicho al Señor, perdóname. Un día tú me vas a dar la oportunidad. Y Dios me dio una oportunidad para poder rectificar mi error. Alguien tropezó bien fuertemente. Y cuando esta persona tropezó bien fuertemente, yo no fui capaz de levantarlo. Levanté a otro que no tenía que haber levantado, pero a ese no lo levanté. Le di la espalda. ¿Quiénes somos nosotros para decir quién peca y quién no peca? ¿Quiénes somos nosotros para decir tú te vas al cielo y tú te vas al infierno? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Acaso somos Jesús? ¿Acaso somos Dios para sentarnos en el trono de Dios y decirle, Belinda, tú te vas a ir al infierno? Robert, tú te vas a ir al infierno. Kelmer, tú te vas a ir al infierno. No, tú Derek, te vas a ir para el cielo, mi amor. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Sabe lo que tenemos que hacer usted y yo? Levantar al hermano caído. Darle la mano al hermano que está caído. Ayudarlo a salir de esa equivocación que tal vez tiene en su mente, de pensar de que por el error que ha cometido ya no tiene solución su vida. Pero ¿sabe que sí hay otra cosa que a mí me incomoda? Que sabiendo hacer lo bueno y no lo hacemos, nos cuenta como pecado. Venimos a la iglesia y estamos aquí. En vez de escuchar el sermón, estamos haciendo otras cosas. Estamos pensando en otras cosas. A veces las mujeres piensan, dicen, bueno, dejé la olla de frijoles allá en el fuego. Pues el hombre dice, bueno, hoy me voy a ir a ver con el compadre, que aquí lo va a terminar el pastor, que ya se pasó 3 minutos. ¿Usted cree que eso no es pecado, hermano? Mire, yo le voy a decir una cosa. A mí me gusta el fútbol. Yo no lo niego, yo siempre lo he dicho a los hermanos. A mí me gusta el fútbol. Pero el tiempo de Dios es primero antes que mi propia vida. Y la presencia de Dios es primero antes que cualquier otra cosa. Si usted cree que el tiempo suyo es más valioso que Dios, está bien, hermanito, piensen.
Pero yo le voy a decir en el amor de Jesús, reconsidérelo. Piense bien para quién le sirve usted. Piense bien a quién usted ama. Si se ama a usted mismo o ama a Dios. Ve que hay cositas tan pequeñas que creemos que no son pecados, pero somos buenos para poder venir y poner el dedo en la llaga de aquel que está en pecado. ¿Qué es el pecado para ti? ¿Qué es el pecado? ¿Qué te han enseñado que es el pecado? ¿Qué te han dicho que es el pecado? ¿Qué te han dicho? ¿Acaso no es pecado no levantar a tu hermano cuando está caído? ¿Acaso no es pecado hacer fuego del leño y del árbol que está caído? ¿Acaso no es pecado, bendito sea el nombre de Jehová, levantar falso testimonio en contra de tu hermano? Jesús mismo dijo que amarás a tu Dios con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, con toda tu mente. Y asimismo es el segundo mandamiento, que amarás a tu hermano como a ti mismo. Cuando tú no amas a tu hermano, no te amas a ti mismo tampoco. ¿Qué es pecado, iglesia? ¿Qué te han enseñado que es pecado? Estamos viviendo los últimos tiempos. Estamos caminando los últimos tiempos. Acabamos de obtener, aleluya, bendito sea el nombre de Jehová, 8.8 de terremoto, donde se levantaron olas más de 20 metros dentro del mar. Y estamos viendo las cosas, donde hay hambruna, donde hay muerte, donde hay peste. Y aún todavía estamos a nosotros diciendo que es pecado. Iglesia, despierta. No seas como las 10 vírgenes que están dormidas. Sé como las 5 prudentes que están despiertas con el aceite, aleluya, prendida para recibir al esposo, para recibir al rey verdaderamente. Despierta, iglesia. Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. Hoy no vamos a hablar de nada más. Hoy no voy a hablar de cómo levantar las manitos y poder usted saltar y todo más y sentirse bien bonito aquí en la iglesia. Qué lindo es sentirse así, hermano, sí. Pero cuando te hablan del pecado, cuando te dicen a ti como tú tienes que caminar, te incomoda. ¿A qué hora va a terminarse, pastor? ¿A qué hora va a terminar? Aleluya. Ya se pasó 5 minutos y ese pastor no termina y sigue hablando del pecado. ¿Qué te importa a mí el pecado? ¿Dónde vamos a llegar? Una de las cosas que dice de que nosotros, el pecado, es cuando nosotros no obedecemos la ley de Dios. El camino, dice la palabra del Señor, que es ancho. El camino del mundo es ancho y la puerta ancha, y muchos entrarán por ahí. Pero también dice la palabra de Dios que hay un camino angosto y una puerta angosta, que no muchos podrán caminar por ahí. No sé qué es lo que estás pasando. No sé para quién es esta prédica, pero para mí fue primero. Tocó mi vida. Mira, yo te digo una cosa. Si tú estás en pecado, aléjate de él. Pídele perdón a Dios. Habla con una persona, aleluya, que sea verdaderamente temerosa de Dios, que busque la presencia de Dios. Y dile que ore por ti. Pero no sigas en el pecado. En cualquier momento suena la trompeta, iglesia. En cualquier momento suena la trompeta. Y si cometiste un error, hoy es el día que Dios ha hecho para que tú vengas y le pidas perdón aquí adelante. Este es el día que Dios ha hecho para que tú te
te levantes y le digas, Señor, póngase de pie, para que le digas, Señor, perdóname, ayúdame, yo no quiero caminar con el pecado.